será que... Efemérides de hoy, martes 11 de diciembre. Hoy es el día de la feria de Penonomé, así que en la capital coclesana están de fiesta. Muy bien, buen lugar. Ahora mismo está Coclé de moda. Están saliendo, no sé si lo has visto, José, estas cascadas de Olay, de las montañas de Coclé, y está saliendo pues lo hermoso de sus playas. La verdad es que, como dice el dicho, Coclé lo tiene todo. Vamos a 1792, porque en un momento que se formó esa cacería de brujas después de la Revolución Francesa, la Convención Nacional, que era pues el Parlamento, o lo hacía las funciones de Parlamento, que por cierto, de ahí viene la imagen de izquierda y derecha, porque unos se ponían, pues así, los más progresistas estaban a la izquierda y los más conservadores a la derecha. Bueno, condenan a Luis XVI a muerte, y con él a su esposa, María Antonieta, los dos decapitados, y con ellos trataron de erradicar para que no hubiese pues una sucesión monárquica. Ahora mismo, pues el puesto de duque de Anjou, que es supuestamente el que debe reinar en Francia, creo que lo tiene un hijo de Alfonso de Borbón, con Carmen Franco. Imagínate tú, nieto de Franco, pues posible rey de Francia. Así es que pues se le da por un día amanecer con la monarquía. Hablando de monarcas, vamos a 1937, porque un día como hoy se da una de las historias de amor más reconocidas del siglo XX. Yo, cuando la BBC hizo esas historias de amor importantes del siglo XX, puso esta de primera, pero lo más interesante fue que en esa lista de tercera salía el amor de Roberto Arias con Margot Fonteyn, pero hoy me toca hablar de Eduardo VII. Él se enamora de una chica norteamericana llamada Wallis Simpson y abdica como rey de Inglaterra para casarse con ella. Él incluso, pues para no tenerlo cerca, su hermano lo mandó a Bahamas y allí coqueteó con los nazis incluso. Pero pues ellos tuvieron una vida bastante alejada de las luces del glamour y de esta jet set que pues se puso de moda, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que hace un hombre por una mujer, Dios me ampare. Vamos a 1937, porque mientras eso pasaba, otro divorcio sonoro fue el de Italia, que abandona un día como hoy la Sociedad de las Naciones por la guerra que tenía en Etiopía. ¿Y qué era lo importante de esa guerra? Pues que el rey de Etiopía era un señor que se llamaba Haile Selassie, mejor conocido como el rey Tafari, pues el supuesto iluminado pues, que siguen los Rastafaris. Y este señor pues estuvo por todo el mundo denunciando esta agresión italiana, y en eso lo llevó a Jamaica, y alguien lo vio y dijo, apareció el Mesías, y ya lo demás es historia, patria. Pues esos colores amarillo, verde y rojo son de este señor que pues posterior a la guerra vuelve a reinar Etiopía hasta que lo echan los militares a inicios de los años 70, donde muere unos par de años después. Vamos a 1941, porque un día como hoy, este hombre particular con su bigotito ridículo, pues hace uno de los actos más osados de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque después de la declaración de guerra de Estados Unidos a Japón, él dice, a mí no me declara la guerra a nadie, yo le declaro la guerra a quien me da la gana, y el señor le declara la guerra a Estados Unidos. Y es interesante, eso fue una convención, no en este sitio, sino en el Palacio de los Deportes de Múnich. Y lo interesante es ver la cara de sus generales cuando el señor se sale con esto. Pues von Brauchitsch, que era el jefe del ejército en ese momento, lo votarían 2 semanas después. Pues el tipo empezó a sudar frío y se arreglaba el cuello, porque Hitler tenía una particularidad. Todo el mundo cree que era un gran orador, era un charlatán, que si uno lee los discursos, sobre todo ese discurso dura 2 horas y media, rescatable 20 minutos, pero a los que han leído Mein Kampf se dan cuenta de que este señor divaga mucho y él pues da vueltas y vueltas y vueltas y cae en una idea y vuelve a girar y girar. Así eran los discursos de Hitler. Lo interesante es ver la cara de sus generales, 26 generales que estaban en la primera fila, donde ellos había 12 mariscales de campo, bueno, todos votados 2 semanas después. Pero, ¿qué pasó cuando Hitler le da por esta locura de declarar la guerra a Estados Unidos? Bueno, uno levanta un gigante dormido, vamos a ponerlo así, pues
Estados Unidos, como saben que son los gringos de planificadores, su presidente Theodore Roosevelt dijo, ¿cuánto necesitamos para ganar esta guerra? Pues, algunos burócratas de esto dicen 300.000 millones de dólares, que son como 4 trillones de dólares hoy día. Dice, bueno, ¿cómo lo recolectaremos? Pues la mitad en bonos y la otra mitad en impuestos. Vale. ¿Qué hicieron? Bueno, 20.000 barcos, 83.000 tanques, pues 3 millones de camiones, 21 millones de armas. Y como son los gringos de exagerados, ¿qué más hicieron? Pues 41 billones de balas. Es decir, si hubieran querido, hubieran matado a la población mundial entera 17 veces con las balas que hicieron. Bueno, ese fue el gigante que despertaron esta gente y tuvieron también la pregunta, ¿contra quién vamos a declarar la guerra primero? ¿Contra los alemanes o contra los japoneses? Dice, bueno, contra los alemanes, que son pues los que están un poco más cerca de nuestros amigos los ingleses. Y todo eso pues conllevó pues en la planificación de la Segunda Guerra Mundial. Hay un acto que poca gente reconoce y es que el ministro de Churchill, apellido Tissart, tal vez hizo tomó una de las decisiones más importantes de la historia. Dijo, todos los secretos que tengamos nosotros, démoselo a los americanos, pues a cambio de entrar en sus líneas de producción. Dentro de eso venía el estudio de factibilidad de la bomba atómica, el motor a reacción y tal vez el invento más importante de la Segunda Guerra Mundial, el magnetrón 12, una especie de radar chiquitito que ayudó a ganar la batalla del Atlántico, que podías montar un avión y podías montar un barco y podías montarlo en lo que sea. En fin, esto pues ayudó a despertar a este gigante que después de eso dijo, ¿sabes qué? Yo no me conformo ya con mi patio trasero, voy a tener un patio delantero, voy a tener un jardín, voy a tener todo el mundo entero. Gracias a esta decisión del señor Hitler, que dicen que fue el último pues, gran líder europeo en tomar una decisión mundial. Vamos a 1981, un poco más cerca, porque en esa terrible guerra civil que fue la guerra del Salvador, un día como hoy, pues en esta guerra contra el FMLN, pues se da la masacre de Mazote. 500 personas, sobre todo campesinos, asesinados. Vamos a 2008. ¿Qué pasa cuando los que le roban no son pobres, sino que son ricos? Bueno, este narizón que ven ahí se llama Bernie Madoff. Pues, ¿qué hizo el señor con su carita de yo no fui? Pues agarró y pasó por medio Wall Street diciendo de que él había descubierto el agua tibia. Sí, una pirámide Ponzi de manual, donde se perdieron 50.000 millones de dólares. Y todo el mundo con las manos a la cabeza. El señor Madoff, pues su hijo terminó suicidándose y él pues cumple cadena perpetua, no sé si por seguridad de él mismo, de estar dentro de una cárcel, o por seguridad de la sociedad para que no vuelva a salir. En fin, cosas de la historia.